Bien, entonces comenzamos con la unidad 2, óptica geométrica, ¿sí? Dentro de esta unidad, lo primero que vamos a ver es ley de Snell, ¿sí? Van a ver que tienen ustedes dividida la filmina por temas. Hay más temas dentro de la unidad, pero esto sería como lo básico, como para que ustedes puedan trabajar luego con la guía de trabajos prácticos. Bien, esta primera parte es un poquito de introducción a lo que es la óptica geométrica, ¿sí? Vamos a trabajar básicamente con las propiedades de la luz que consideran su naturaleza corpuscular, o sea, que la luz es una partícula, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver que la luz no solamente se comporta como partícula, sino también como una onda electromagnética, ¿sí? No me voy a detener mucho acá, sí les voy a pedir que lo lean, como para tener ahí una introducción. Vamos a ir directamente al desarrollo del tema. Acá sí concentrados porque esta parte es importante, ¿sí? Vamos a trabajar entonces con lo que les dije, con los fenómenos de refracción y reflexión de la luz en esta primera parte. Para eso lo que vamos a hacer va a ser considerar una sustancia N1, ¿sí? El índice de refracción N1, sustancia 1. ¿Lo ven ahí en el color medio celestito en la pantalla? Esa va a ser mi primer sustancia, ¿sí? Yo lo voy a No poner se en cambió contacto. la Filimini. ¿No cambió? No se ve nada, profe. No, quedó en la primera. Vuelta. Capaz que compartió solamente la filmina y no toda la pantalla, profe. Claro, tiene que compartir toda la pantalla, profe. ¿Y ahí? ¿Sí o no? Sí, ahí se Sí, ahí cambió. sí. Bien. Me avisan, ¿sí? Entonces, voy de nuevo para atrás porque les quería mostrar por separado. Bien, lo que tengo acá, lo están viendo, una sustancia 1, ¿sí? Ese rectangulito con un colorcito, ¿sí? Lo vamos a poner en contacto con una sustancia 2. Acá viene una parte importantísima, ¿sí? Hay una región acá en el medio de esas dos sustancias que se denomina interfase. Yo se los voy a poner ahí en color verde. ¿Estamos viendo? ¿Estamos bien? Ya me quedó el... Sí, profe. Bien. Sí, sí. Muy importante esta parte de acá, ¿sí? Entonces tengo dos sustancias que podrían ser, por ejemplo, aire y agua, o podría ser aire y vidrio y agua, ¿sí? Dos sustancias diferentes, ¿sí? Separadas por una región llamada interfase, ¿sí? ¿Por qué es importante que reconozcan la interfase? Porque con respecto a esa interfase, yo voy a trazar o voy a dibujar una recta llamada normal. ¿Se acuerdan a qué hace referencia el término normal? ¿Lo escucharon antes? Sí, profe. ¿Qué significa ¿Es una recta perpendicular o no? perpendicular? Perpendicular. Bien, ahí va la parte importante de lo que vamos a trabajar ahora para poder aplicar la ley de Snell. La recta normal es perpendicular a la interfase. ¿Qué quiere decir? Que forma un ángulo de 90. ¿Por qué yo tengo que tener identificada la interfase y tengo que tener identificada la normal? Porque a partir de ahora lo que yo voy a hacer es incidir un haz de luz, un rayo de luz, ¿sí? Para ver qué le pasa cuando atraviesa la interfase. ¿Qué pasa con un haz de luz cuando traspasa de una sustancia 1 a una sustancia 2? ¿Sí? Entonces, imagínense que tengo un rayo incidente, lo hago incidir del medio o sustancia 1, ¿sí? Va a tocar la interfase y una vez que atraviesa, que cambie de sustancia, atraviesa la interfase, cambia de sustancia, ese rayo va a cambiar de dirección, ¿sí? Ese cambio de dirección, miren acá lo voy a poner completo, acá en rayo rojo, ¿sí? Atravesó la interfase, ese cambio de dirección se denomina refracción de la luz, ¿sí? Pero al mismo tiempo, una parte, una porción de esa luz se va a reflejar en la interfase, generando este rayo acá en color celeste, el rayo reflejado, ¿sí? ¿Por qué es importante la normal? ¿Y por qué es importante la interfase? Vamos desde el principio. La interfase separa las dos sustancias, ¿sí? Con respecto a la interfase, yo trazo una línea perpendicular que es la normal. ¿Por qué creen que es importante tener definida la interfase y la normal? Miren ese ángulo θ 1. ¿Con respecto a quién está medido? Con respecto a la normal. La normal. Si yo no tengo definida la normal, no voy a poder medir o voy a medir de manera errada el rayo incidente, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, ¿sí? Por eso es Profe. importante tener graficado esto. Sí, escucho. No, quería saber si me escucha, por eso. Sí, sí, te escucho, te escucho. Gracias. Bien, entonces, lo mismo que les estoy contando ahora,
Está escrito acá en la filmina, ¿sí? Todo lo que les estoy contando ahora es lo mismo que está escrito acá, no lo voy a leer. Pero miren, vamos a identificar entonces tres rayos, uno incidente, uno reflejado y uno refractado, ¿sí? Y las direcciones, dirección en física se refiere siempre al ángulo, ¿sí? La dirección de los rayos incidentes, reflejados y refractados siempre se miden con respecto a la normal, ¿sí? Por eso que les había dicho recién que era una parte importante. Tengo que reconocer dónde está la interfaz, o sea, la zona que separa las dos sustancias, y ser capaz de trazar la normal a esa interfase para poder indicar los tres ángulos, ¿sí? Estos tres ángulos no son ángulos al azar, sino que están relacionados entre sí, ¿sí? Eh, Ahí lo vamos a ver en la siguiente filmina, y por eso es importante poder medirlos, ¿sí? Porque yo a partir de uno puedo calcular los otros. Hay modelos matemáticos que me relacionan esos ángulos y yo los puedo, o sea, sabiendo cuál es el ángulo de incidencia, yo ya puedo conocer el ángulo de refracción, ¿sí? Bien, hasta acá cómo vamos. Voy rápido, pero si cualquier cosa que Bien. necesita algo, me detiene, ¿sí? Parece muy Por, fácil, a- está muy lindo lo que es ley de Snell cuando yo veo dos sustancias y una interfase que en este caso es horizontal, ¿sí? Después se puede complicar un poquito. Bueno, vamos acá, yo les había definido en la filmina anterior N1 y N2, ¿sí? Sustancia 1 con índice de refracción N1 y sustancia 2 con índice de refracción N2. Pero no les había dicho qué era el índice de refracción, ¿sí? El índice de refracción es una propiedad de los materiales, una propiedad que depende del tipo de sustancia, ¿sí? Y tiene que ver con la velocidad con la que la luz se propaga en ese material, que tiene que ver con cuán rápido viaja la luz dentro de ese material, ¿sí? Si la sustancia es conocida, los índices de refracción están tabulados. Miren acá la tabla en color naranja a la izquierda, ¿sí? Si la sustancia es conocida, yo ya sé de antemano cuál es su índice de refracción, o lo puedo buscar por internet. Por ejemplo, yo puedo poner índice de refracción del agua y me va a dar un valor, ¿sí? Yo acá les puse ejemplos, por ejemplo, el índice de refracción 1 corresponde al vacío, el del aire es 1,003, el del agua 1,33. ¿Ven cómo van cambiando los índices de refracción? Entonces, dependiendo del material, yo voy a tener diferentes índices de refracción, ¿sí? Les había contado que el índice de refracción depende de la velocidad de propagación de la luz en el vacío, y acá les estoy dejando la formulita para calcularla. Si lo tienen, están tomando nota, escríbanla, ¿sí? Miren, el índice de refracción es igual al cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío y la velocidad de propagación de la luz en el material, ¿sí? En el vacío, la velocidad de propagación es aproximadamente, lo podemos redondear a 300.000 kilómetros por segundo. Miren, acá tienen el valor, ¿sí? La velocidad de propagación de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué piensan? Miren los índices de refracción. Tengo aire, agua, alcohol, vidrio, diamante. Fíjense que son todos mayores a 1. ¿Cómo piensan que va a ser la velocidad de propagación de la luz en cualquier otro material que no sea el vacío? ¿Mayor o menor? mayor. Miren que para que el cociente me dé un número más grande, el de arriba vale 300.000, ¿sí? Es una constante. El de abajo es la velocidad de propagación de la luz en el material, ¿sí? Yo quiero que me dé un índice más grande. Siempre el índice de refracción me va a dar mayor a 1, ¿sí? Entonces, para que el cociente C sobre B me dé mayor a 1, B tiene que ser menor que C. Si no, estoy dividiendo por un número más grande y me va a quedar 0, algo el resultado, ¿sí? Entonces, la velocidad de propagación de la luz en cualquier otro material que no sea vacío siempre va a ser menor que la velocidad de propagación en la luz, ¿sí? Eh, el aire se asemeja bastante al vacío, y a partir de ahora, recuerden, vamos a considerar, para evitarnos estos tres lugares después de la coma, al aire lo podemos aproximar también a 1. Cuando calculamos el índice de refracción del aire, podemos decir que este índice de refracción es aproximadamente igual a 1. A la hora de hacer ejercicios, ¿sí? Ejercicios prácticos, no me tengo que acordar que es 1,003, puedo decir que es aproximadamente igual a 1 y trabajo con ese valor. Pero ¿se entendió lo que les dije recién, que siempre la velocidad de propagación de la luz va a ser menor en cualquier material?
Esto tiene que ver con que en el vacío la luz no tiene ningún obstáculo para disiparse, para transmitirse, ¿sí? En cambio, las estructuras de los materiales, por ejemplo, fíjense el diamante, miren cómo aumenta el índice de refracción en el diamante, ¿sí? La estructura del material le ofrece cierta resistencia al paso de la luz, entonces el índice de refracción aumenta, ¿sí? El caso típico, acá les puse el dibujito, cuando nosotros vemos este fenómeno donde cambia la velocidad de propagación de la luz, si ponen un lápiz dentro de un vaso de agua y parece que se quebró, ¿sí? Lo que está ocurriendo ahí es que ha cambiado la dirección del rayo de luz, que venía con una dirección y de repente atraviesa la interfaz y se quiebra, ¿sí? Estoy en la filmina 1, ¿están viendo los cambios de filmina? Sí. Ahora estoy en la Sí. filmina 3, que es la primera con la que empezamos. Bien, vuelvo de nuevo con la filmina siguiente. Entonces, hasta ahora, ¿de qué hablamos? Hablamos de que la luz se transmite en los materiales con diferente velocidad. Cuando paso de un material a otro, cambia de dirección. Al cambiar de dirección, lo que yo observo en lo que observo visualmente es que aparentemente se quiebra, pero en realidad es un efecto óptico, ¿sí? Y les pedí que copiaran acá la ecuación n igual a c sobre b, y no se olviden, porque siempre se olvidan, y de aquí se me quedan un montón de incógnitas, que c tiene este valor, 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces ese valor prácticamente lo tomamos como una constante. Bien, volvemos de nuevo entonces acá a nuestro diagrama inicial. Y yo les había contado que estos rayos, esos ángulos que forman con la normal, no son ángulos azarosos, sino que tienen una relación o un vínculo entre sí. Por ejemplo, el ángulo de incidencia, acá ojo, anótenlo, dependiendo del libro les va a cambiar los nombres de los ángulos, ¿sí? Yo opté por ponerle tita 1 al incidente, tita 2 al refractado, tita R al reflejado. No le puse 3. Tengo una fundamentación por la que no elegí 3, porque a veces se atraviesan más de una interfase. Entonces al reflejado le voy a poner R mayúscula. Pero ojo cuando estudien, porque puede ser que lo encuentren con distinto nombre. Es lo mismo, siempre tengo que saber que se miden con respecto a la normal, ¿sí? Entonces tengo tres ángulos. El ángulo de incidencia, que yo lo medí acá con la normal, y el ángulo reflejado, también medido con la normal, son iguales. O sea, el ángulo con el que incide es el mismo ángulo que con el que se refleja el rayo. ¿Se acordaban de eso? El incidente y el reflejado son iguales. Eso sí. Y después, ¿qué pasaba con el incidente tita 1 y el refractado tita 2? ¿Se acuerdan? Ya no era tan directa la relación, pero había una relación entre ellos. Era como lo que le faltaba para formar el ángulo de 90 grados, digamos. No sale por geometría directa. Es el Ah, ángulo entre tita 1 y ¿La tita ley 2, de Snell sería? pero se relacionan bien con la ley de Snell, ¿sí? La forma en que se van a relacionar esos dos rayos es mediante una ecuación o un modelo matemático, ahí se los muestro, que se denomina ley de Snell. Ahí se me trabó, no me pasa. Ahí. ¿Qué es lo que me dice la ley de refracción o ley de Snell? Me da una relación entre el índice de refracción de la sustancia 1, el ángulo incidente, ¿sí? El índice de refracción de la sustancia 2 y el ángulo refractado. ¿Ven que se relacionan entre sí? No es directa la relación, ¿sí? Como la anterior. La anterior es uno igual al otro. Ahora la relación no es directa, N1 por el seno de incidencia del ángulo θ1 igual a N2 por el seno del ángulo de la refractada. Importante acá, tomen nota, todos los ángulos se miden con respecto a la normal. ¿Por qué les hago esta aclaración que ya se las dije varias veces? Cuando, cuando yo tomo un modelo matemático en física, todos los modelos matemáticos son experimentales, salen de la experimentación, ¿sí? Entonces se hacen incidir distintos haces de luz, se observa que la relación que hay entre el incidente y el refractado tiene que ser esta, ¿sí? Pero todos los modelos matemáticos que usamos en física tienen restricciones, o sea, solamente funcionan bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si a mí el ejercicio me diera este ángulo, me dijera acá, miren en verde, que ese ángulo mide 50 grados. Cambió algo, profe, no cambió nada, creo. Ah, estoy escribiendo ahí en la filmina, ¿no lo están viendo ahí arriba? Ah, no sé. Profe, Sí, sí. sí se ve. Sí, sí. Sí, Perdón, profe. que estoy medio, Profe. No, está bien, díganme porque hace un montón que no doy clase así virtual No, y se ve bien, lo que pasa es que estoy medio dormido, perdón, disculpe.
Bien, bien. Ahí arriba, por ejemplo, les escribí en verde el ángulo 50 grados. Ese ángulo no me sirve. O sea, si yo quiero trabajar la ley de Snell y reemplazar acá ese ángulo, no me sirve. ¿Por qué? Porque la restricción que me pone esta ecuación es que todos los ángulos tienen que medirse con la normal. Entonces, ¿qué ángulo voy a buscar yo? Voy a buscar este de acá. Si la normal forma 90 con la interfase, ¿cuánto va a valer este ángulo? 40. 40. El que yo estoy buscando no mide 50, sino que mide 40. ¿Sí? Ahí me preguntan de la filina, están todos en el aula virtual. Y a partir de la semana que viene van a estar en fotocopiadora. En la fotocopiadora del medio, la de Fernando, por si las quieren tener en papel. Si no, en el aula virtual ya las tienen. Bien, entonces los ángulos están relacionados a partir de la ley de Snell, pero la ley de Snell me impone una restricción. Tengo que medir el ángulo con respecto a la norma. ¿Sí? Cualquier otro ángulo no me sirve. Entonces acá lo que tienen que hacer, lo que van a hacer ustedes a la hora de resolver ejercicios es despejar. De esta ecuación van a conocer 3 parámetros y les va a faltar uno, ¿sí? Pueden que les den como dato N2 y N1 y les diga que incide con un ángulo de 40, como en este caso, y les pida calcular el refractado, ¿sí? Entonces me van a dar tres valores y me van a pedir despejar el cuarto. O me pueden pedir despejar el índice de refracción, por supuesto que yo no conozco esto, no conozco N2, pero sé con qué ángulo incide y con qué ángulo se refracta. Entonces despejo. Es una ecuación bien fácil de despejar. Sí tengan la precaución de que la calculadora esté en modo DEC, así que les tome los ángulos en grados. Bien, acá sí viene algo importante y esto puede ser tema de evaluación, lo tienen que saber. Ahí está como, se los voy a leer de acá y después se los voy a traducir. Miren, ¿qué ocurriría si un rayo pasa de un material 1 hacia otro material 2 que tiene un mayor índice de refracción? O sea que el medio N2 es mayor que N1. Perdón, el índice N2 es mayor que el índice N1. ¿Qué ocurriría bajo esa configuración? Miren acá le dice el dibujito acá al costado. Supónganse que tienen aire y vidrio, ¿sí? Acá, el aire, no sé si recuerdan la tablita, pero el índice de refracción del aire habíamos dicho que vale aproximadamente 1. No creo que voy a cambiar de nuevo el color porque el rojo creo que lo ven mejor. Para el aire, entonces, el índice de refracción 1, ¿sí? El vidrio tiene un índice de refracción aproximado, dependiendo de la naturaleza del material, porque es un material compuesto, pero aproximadamente el del vidrio vale 1,5, ¿sí? O sea que paso de 1 a 1,5. Cuando yo atravieso la interfase, la sustancia inicial tiene índice 1, y la sustancia que está después de la interfase 1,5. O sea que voy de menor a mayor. Esto, por favor, chicos, lo tienen que mirar, ¿sí? Voy de menor a mayor, de N1, 1 a N2, 1,5. El haz de luz se va a quebrar al atravesar la interfase, pero ¿cómo se quiebra? Se quiebra cerrándose. Miren el ángulo θ 1 y el ángulo θ 2. El ángulo θ 2 es más chiquito. ¿Se dan cuenta ahí en el gráfico? Tendría que estar un poquito más exagerado, pero fíjense que θ 1 es mayor que θ 2. O sea que el ángulo se quiebra hacia la normal. O sea que el rayo refractado se aproxima a la normal. ¿Sí? Esto va a ser importante después para explicar un fenómeno que se llama reflexión total interna. Lo tienen que entender acá ahora, si no después no lo van a comprender. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Como les conté al principio, experimentalmente, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar en un ratito un simulador que me permite ver esto, cómo se desvían los rayos, ¿sí? Entonces, cuando voy de menor a mayor índice de refracción, el rayo se cierra hacia la normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa al revés? Supónganse que yo cambié y ahora arriba tengo vidrio. Acuérdense que el vidrio tiene un índice 1,5, ¿sí? ¿Ven que cambié la sustancia? Ahora tengo vidrio arriba. Y abajo tengo un índice 1, que es el aire. Voy de mayor a menor, cambié la configuración. Ahora voy de una sustancia con mayor índice a una con menor índice. Miren el ángulo. Incide con un ángulo θ 1 y se refracta con un ángulo θ 2. ¿Cómo es θ 2 en comparación de θ 1? Es más grande. O sea que el rayo refractado se aleja de la normal. Acá en el ejemplo 1 se acerca a la normal, en el ejemplo 2 se aleja de la normal. ¿Se dan cuenta la diferencia?
O sea, se abre hacia, se cierra hacia la normal o se aleja de la normal hacia la interfaz. De acá se les puede llegar a preguntar en el examen. Por ejemplo, se les dan configuraciones de materiales y se les pide cuál afirmación es cierta. El ángulo de refracción será mayor o menor que el ángulo de incidencia. ¿Sí? Lo tienen que saber. Se tienen que dar cuenta, dependiendo de la configuración, si el rayo refractado se cierra o se abre. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, profe. Me fijo si voy de mayor a menor o de menor a mayor. Bien. Acá tengo un ejemplo práctico. Lo paso muy rápido porque con el profe van a ver todo lo que son ejercicios prácticos. Yo siempre en la filmina les dejo algún ejemplo con ejercicios. Rapidísimo como para que quede acá grabado y después ustedes si quieren lo revisan. Tengo rayo incidente con un ángulo de incidencia θ1. Rayo reflejado con un ángulo θr. Y el refractado con un ángulo θ2. ¿Sí? Tengo dos materiales. Me dice que el material A, el material inicial, es agua y el índice de refracción del agua es 1,33. Y el material B es un vidrio y el índice de refracción 1,52. ¿Sí? El ángulo de incidencia es 60 grados y me pregunta, me pide calcular la dirección de los rayos reflejado y refractado. En física, dirección es ángulo. ¿Sí? O sea que si me pide la dirección del rayo, me está pidiendo el ángulo. Habíamos dicho que el incidente y el reflejado son iguales. O sea que ahí no tengo que calcular mucho. Yo ya sé que si incide con, acá, si incide con 60, se refleja con 60. ¿Sí? Y para el refractado voy a aplicar ley de Snell. ¿Qué conozco de la ley de Snell? Conozco la sustancia 1, que es agua, y su índice de refracción vale 1,33. Conozco la sustancia 2, que es vidrio, y el índice de refracción, que es 1,52. ¿Sí? El ángulo de incidencia es dato, 60 grados. Lo único que no conozco acá es el ángulo refractado, θ2. Lo que hago es reemplazar los valores y despejar. Acá les pongo cómo quedaría el despeje ya terminado, ¿sí? No tenemos tiempo para que ustedes lo resuelvan ahora en el momento, pero después vuelven a revisar de nuevo acá la filmina y van con la calculadora. Si por alguna razón no llegan al resultado, me contactan a mí o al profe, probablemente estén despejando mal o tengan mal el modo de la calculadora, ¿sí? Pero fíjense que la aplicación de la ley de Snell es bastante sencilla. O sea, lo que tengo que hacer es reemplazar los valores y después despejar lo que me falta. Si tengo acá un seno dando vuelta, cuando yo hago el despeje final, recuerden que lo que pongo es arcoseno, ¿sí? Que con la tecla Shift de la calculadora habilitan esa función. Bien, perdón que voy así rápido, pero tenemos que ver por lo menos hasta espejos esféricos hoy y algo de lentes. No sé si vamos a llegar con todos. Bueno, avanzamos entonces por acá. Esto es con dos interfaces, no llego a mostrárselos ahora, pero sí queda resuelto acá como ejemplo 2. Sí les quiero mostrar una sola cosa antes de avanzar. Miren, este es un ejercicio en el que un haz de luz va a atravesar dos interfaces, es lo que me muestra el ejercicio, ¿sí? Este sería, préstenme atención acá en las flechas, sería el viaje completo que hace el rayo de luz atravesando una interfaz en color celeste y una interfaz en color verde. Lo que quiero que vean o presten atención, que es lo raro que tiene el ejercicio, es que las normales cambian. Tengo normal 1 y normal 2. ¿Por qué piensan que cambié acá y puse normal 2? ¿Qué pasó acá con la interfase? Antes era horizontal y ahora ¿cómo es la interfase? En color verde. Vertical. Ahora es vertical. Si yo cambio la interfase, tengo que volver a definir la normal. Y aplico una ecuación de Snell para cada interfase. ¿Sí? O sea, eso es lo único raro. Tengo que aplicar una ecuación de Snell para cada interfase. Ahí tengo que renegar un poquito con geometría, pero ya eso lo van a ver con el profe. ¿Sí? Todo lo que es ejercitación. Y lo mismo con el ejercicio 11 de la guía, lo mismo, exactamente igual, cambio de interfase, cambio de normal. Voy rápido con esto, perdón, pero porque yo no les tengo que dar ejercicios prácticos, pero les vuelvo a mostrar de nuevo. El rayo cambió de interfaz, o sea, pasó de una sustancia a otra, y yo trabajo con una normal. Cambié de interfase, vuelvo a definir otra normal. Pero la normal siempre tiene que formar 90 grados con la interfase. No puedo hacer una normal que no forme 90 grados con la interfase. Por eso es que les contaba que la ley de Snell es bastante fácil, ¿sí?
de calcular, pero cuando ya tengo los ángulos medidos. Y para medir los ángulos tengo que ingeniármelas con un poquito de geometría, ¿sí? Pero bueno, ya lo van a trabajar eso con el profe ahora en un ratito. Si después tienen alguna duda o lo que sea y ven que no arranca, que no sale, que no se dan cuenta, recuerden que me pueden ubicar durante la semana, ¿sí? Bueno, esto lo paso rápido, eso es un ejercicio que ya dejé resuelto yo en la filmina, pero después lo van a ver con el profe, probablemente ese ejercicio del prisma o algún otro de la guía lo van a trabajar ahora en un ratito. Vamos con el último tema de ley de Snell, que era lo que les estaba contando recién. Les había dicho que era importante darse cuenta si el rayo refractado se cerraba o se abría con respecto a la norma. El libro, por ahí si lo ven del libro, lo que hace es ahora hacer incidir, vienen los dibujos, ahora el rayo incidente viene desde abajo. O sea, ustedes al rayo incidente lo pueden hacer incidir desde donde quieran, ¿sí? Pero tengan cuidado porque a veces el libro les da vuelta a los gráficos. Entonces a veces pone la sustancia 1 abajo, a veces la pone arriba, a veces pone a la derecha, a la izquierda. Entonces siempre fíjense cómo viajan los rayos, ¿sí? Yo no se los voy a mostrar desde aquí, se los voy a mostrar desde el simulador y después vamos a volver a esta filmina para que vean que lo van a entender mejor. Salgo de aquí un ratito. Me voy, a ver, acá. Yo les compartí a ustedes unas URL para unos simuladores de óptica. Tienen el de reflexión y refracción y tienen el de espejos y lentes, ¿sí? Díganme si están viendo ahí la pantalla, tiene que decir reflexión, refracción e introducción. Sí, profe. Sí, está bien. Miren, voy a entrar acá en esta simulación. Básicamente lo que les va a mostrar el simulador son las dos sustancias. Arriba en un color tienen una, abajo en otro color otra, ¿sí? Pueden seleccionar acá del lado derecho las sustancias que ustedes quieran, no les da muchas, pero pueden ir probando con las que tienen disponibles, ¿sí? Vamos a probar con aire y con agua, ¿sí? Que son las que me da por defecto. Los índices de refracción son 1 para el aire y 1,33 para el agua. También me los dan acá en el mismo cuadrito, ¿sí? Esto sería como un rayo láser, ¿sí? Lo voy a encender. Cuando lo enciendo, fíjense que aparecen los tres rayos que habíamos definido hace un ratito. Tengo el incidente, tengo el reflejado acá bien tenue, y tengo el refractado, que es el que logra atravesar la interfase. El rayo que logra atravesar la interfase es el rayo refractado, ¿sí? Y la porción de luz que no es capaz de atravesar la interfase, sino que se refleja, es el reflejado, ¿sí? Acá del lado izquierdo abajo tienen como un transportador, que se lo pueden arrastrar. Miren, hago coincidir el 90 con la interfase y el 0 con la normal, o sea, lo ubico ahí con mucho cuidadito, y yo lo que puedo hacer acá es medir ángulos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago incidir con 60 grados, miren acá, el de incidencia vale 60. El reflejado vale 60, es lo que habíamos visto hace un ratito, ¿no? Son iguales. Y el refractado aproximadamente, acá tengo el 30, vale 40, ¿estamos de acuerdo? Aproximadamente. Fíjense que el rayo refractado se está cerrando, se está acercando a la normal. Si yo lo hago variar, si yo lo muevo al láser, voy cambiando el ángulo de incidencia, fíjense que siempre están los tres. Para ángulos mayores a 0 y menores que 90, ¿se dan cuenta que siempre están los tres? Esto es importante que se den cuenta que siempre están los tres. ¿Sí o no? Miren, ahí lo cerré Sí, bastante. profe. Siguen estando los tres. El reflejado está como bien tenue, pero siempre está. Y el refractado está siempre también, ¿sí? Esto va a ocurrir siempre que tengamos un índice 1 menor que un índice 2 que sea más grande. O sea, voy de menor a mayor, ¿sí? Le vamos a cambiar la configuración. En vez de aire le voy a poner vidrio. ¿Qué pasó acá? Miren los índices ahora. Tengo 1,50 para el material 1 y tengo 1,33 para el material 2. O sea, voy de mayor a menor. Acá ya invertí los índices, ¿sí? Vamos de nuevo con el ángulo que habíamos puesto recién. 60 el de incidencia, 60 el reflejado
Y el refractado, fíjense que se abrió un montón. Anda más o menos por los 70 y algo, 76, casi 80. ¿Están de acuerdo? Fíjense que se va alejando de la normal. Quiero que vean esto que va a pasar ahora. Acá sí necesito que me presten atención. Acá despiértense un ratito. Miren, voy haciendo variar el ángulo de incidencia y de nuevo tengo los tres, ¿sí? Pero el rayo refractado, quiero que se enfoquen en en el refractado, en el que atravesó la interfaz, ¿sí? Miren, se va acercando peligrosamente hacia la interfase, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que cada vez que yo aumento el ángulo de incidencia, el refractado se aproxima hacia la interfase? ¿Qué era la interfase? Era la zona que separaba las dos sustancias. Fíjense que se está aproximando mucho, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Miren lo que pasó ahí, con el haz refractado. ¿Dónde está? Recuerden que el refractado es el que atraviesa la interfase. ¿Está o no está? Se puso como en No el está. reflejado. O sea, no hay, el rayo incidente es incapaz de atravesar la interfase. El refractado no atravesó la interfase, no está. Vamos de nuevo acá atrás. Ahí lo tengo, ¿lo ven? Va a llegar un momento en el que el haz de luz va a ser incapaz de atravesar la interfase, ¿sí? Ese fenómeno se llama reflexión total interna. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la interfase se va a comportar como un espejo. Y toda la luz que ingresa a partir de ese ángulo, ¿sí? Toda la luz que toca la interfase se va a reflejar en la interfase, ¿sí? Para ángulos mayores, lo mismo. No hay haz refractado, no lo estoy viendo. ¿Se dan cuenta? Desapareció. Este ángulo, a partir del cual yo puedo observar el fenómeno, se llama ángulo crítico. ¿Cuál es el ángulo crítico? Ese es el ángulo crítico. Es el mínimo ángulo a partir del cual el haz de luz es incapaz de atravesar la interfaz. ¿Por qué aquí lo estoy viendo y en el ejemplo anterior cuando habíamos puesto agua no se veía? Vuelvo de nuevo al agua. Perdón, al aire, cuando teníamos aire, agua. ¿Por qué acá no pasa eso? Lo aumenté un montón y fíjense que el refractado sigue estando. Porque acá el refractado siempre se va a cerrar, ¿sí? Siempre se va a aproximar a la normal. En esta configuración siempre se cierra hacia la normal. En cambio, cuando yo pongo una sustancia de índice mayor, el refractado se acerca a la interfase, o sea, tiene afinidad por la interfase, se quiere ir siempre hacia la interfase. Entonces yo el fenómeno de reflexión total interna lo voy a ver solamente cuando vaya de una sustancia de índice mayor a una de índice menor. Esa es pregunta de examen. ¿Cuándo se observa Profe, el fenómeno y cuándo no? profe, ¿puede repetir qué es lo que era un ángulo crítico? El ángulo crítico, ahí volvemos a la filmina, lo tengo definido. Pero es el mínimo ángulo, miren acá, ese ángulo, el mínimo ángulo a partir del cual el haz de luz es incapaz de atravesar la interfase. No puede atravesar la interfase se comporta como si fuera una superficie especular, como si fuera un espejo, ¿sí? Por encima de ese ángulo de incidencia ya no hay refracción, ¿ven? ¿De dónde sacamos esto? Vuelvo a repetir de la experimentación. Este es un práctico que se hace presencial, un práctico de laboratorio, y hay, ojalá, espero, que muchos de ustedes lo hayan podido ver en el práctico de laboratorio. Yo personalmente en los prácticos me gusta darlo porque es como que ahí ven que es verdad, ¿sí? Hay un ángulo crítico y a partir de ese momento el haz de luz ya no atraviesa la interfaz, ¿sí? Profe, Sí, preguntan ahí por los comentarios cuál era la pregunta del parcial. La pregunta del parcial, o sea, no les voy a decir la pregunta del parcial, pero puede Sí, ser, pero más o menos. está orientada a esto. Por ejemplo, les doy diferentes configuraciones de sustancias y ustedes tienen que decir en cuál puede ocurrir el fenómeno de reflexión total interna. Entonces, si tengo, por ejemplo, vidrio y agua, vimos que sí. ¿Por qué? Porque voy de mayor a menor. Supónganse que tengan aire, agua, acá no, ¿sí? Acá yo no lo voy a ver al fenómeno, voy a variar el ángulo de incidencia, pero siempre voy a tener el haz refractado, ¿sí? Tengo que fijarme bien en los índices de los materiales, solamente ocurre cuando voy de un índice menor a un índice mayor, ¿sí? En otra configuración, perdón, cuando voy de mayor a menor, no sé qué dije, ya me olvidé, pero para que ocurra voy de mayor a menor. Acá estoy al revés, estoy de menor a mayor, acá no va a ocurrir, ¿sí?
Después ustedes ingresen al simulador en un ratito y lo que tengan la semana y fíjense, van probando, le van cambiando acá las configuraciones y van a ir viendo a ver qué ocurre con los 3 rayos de luz, ¿sí? Por eso les puse eso como para que lo vayan usando para experimentar con esto, ¿sí? Les cambio esto, volvemos a la filmina. La filmina está bien, todo lo que les conté así con palabras acá habladas, lo tengo en la filmina escrito. Entonces después lo leen de acá, ¿sí? Profe, Sí, disculpe. Entonces, siempre que el índice de refracción, el N1, sea menor al índice de refracción N2, se van a presentar los 3 rayos. exactamente. Ok, gracias. Si voy de menor a mayor voy a tener los 3, incidente, reflejado y refractado. Pero si voy al revés, va a haber un punto o un ángulo de incidencia crítico a partir del cual la luz va a ser incapaz de atravesar la interfaz. ¿Por qué? Bien, y ese fenómeno, perdón, Sí, perdón, y ese fenómeno se llamaría reflexión total interna. cuando acá, miren en el gráfico acá de la derecha, acá tengo el fenómeno de reflexión total interna. ¿Sí? Ojo con este Bien, gráfico, en el libro aparece al revés. Por eso que fuimos al simulador primero, porque como que estamos acostumbrados a ver que el rayo incidente viene de arriba, ¿sí? Pero yo puedo hacer incidir desde abajo. Entonces acá lo que les muestra es las diferentes posibilidades. Tengo la normal y tengo un rayo 1, un rayo 2, un rayo 3, un rayo 4. ¿Ven los rayos? Hay uno que es el ángulo mínimo a partir del cual ocurre el fenómeno. Acá el ángulo θc significa θ crítico, ¿sí? Ángulo crítico. El rayo de luz va a tocar la interfase en ese punto y en vez de pasar, en vez de atravesar, no logra atravesar la interfase, sino que se refleja, ¿sí? Entonces no logra atravesar la interfase, se refleja, y acá a la derecha lo que estamos observando en el gráfico es el fenómeno de reflexión total interna, ¿sí? Después quiero que estudien, analicen el rayo 1, que no se lo mencioné antes. Miren acá la configuración del rayo 1 acá a la izquierda. Viene, toca la interfase, ¿y qué diferencia tiene ese rayo 1 con cualquiera de los otros que me muestra acá el gráfico? Que coincide con la normal. Está sobre la normal, bien, ese es un punto importante. Tiene la misma dirección que la normal. Pero fíjense que no se quiebra. ¿Se dieron cuenta que todos se quiebran? Todos los que pasan la interfase se quiebran menos ese. ¿Por qué? ¿Lo sabían eso o no? Sí, porque coincide con la normal y Y sigue sobre la normal. no se separa. Bien, eso, si ustedes van a la ley de Snell, ¿qué ángulo forma el rayo incidente con la normal? Acá la normal está desplazada, pero en realidad yo la tendría que, es una recta imaginaria, ¿sí? Yo la normal, para poder medir el ángulo que forma ese rayo, la puedo trasladar acá. ¿Qué ángulo forma mi rayo incidente con la normal? No me digan 90, porque no es 90. Miren bien. ¿Qué ángulo forma el Cero. rayo incidente? Cero. Cero. ¿Sí? Si yo hago seno de 0, me da 0. Si después hago el arco seno para calcular el ángulo refractado, me va a dar 0. Quiere decir que conclusión, cuando un rayo incide sobre la normal, no se desvía. ¿Sí? Así que eso también ténganlo en cuenta. Yo creo que lo tengo eso escrito también aparte de las filminas, lo dejé como un resumen de todas las cosas que digo, las más importantes las dejé en un resumen. ¿Sí? Ahí creo que se los escribí. Si no, anótenlo. Si el ángulo de incidencia es 0, el rayo atraviesa la interfase sin desviarse. Y también lo pueden ver en el simulador. ¿Sí? Ya ahora, antes de cerrar, se los voy a mostrar, para que vean que solamente pasa sin desviarse cuando incide sobre la norma. Profe, y en este caso que incide Hasta acá, sobre ¿cómo la vamos? Esto sería lo último de ley de Snell que van a ver conmigo ahora en esta parte. norma. Una pregunta. Sí, En el primer caso que no se desvíe, digamos, el rayo refractado, ¿qué pasa con el rayo reflejado? también el ángulo es 0, todo 0. Ok, O sea, me queda 0 el incidente, me queda 0 el reflejado y 0 el refractado. Un poco acá. Entonces, importante, tomen nota de lo que vimos de ley de Snell, es cómo se miden los ángulos. Primero, reconocer la interfase,
¿Cómo trazo una recta normal? Recuerden que la normal era perpendicular a la interfase. ¿Cómo mido los ángulos de incidencia, el ángulo del haz reflejado y el haz refractado? Reflexión total interna, cuándo ocurre, cuándo no, y en qué condiciones el haz de luz pasa por una interfase sin desviarse. Y eso fue lo más importante de lo que hablamos hoy. Vuelvo a mostrarles acá en la simulación para que vean esto que les había contado recién. Después ingresen, lo prueban, hay como muchas cosas para hacer. Miren, por ejemplo, estoy de nuevo en el simulador. Me voy a prismas, ¿sí? Acá tengo un prisma. ¿Cuántas interfaces atraviesa el rayo en su recorrido total? 2. 2. Bien, ¿las ven todos a las dos interfaces? La primera interfaz está, Sí. ¿la ven? Tengo aire y tengo prisma. Después viaja dentro del prisma y acá tengo otra interfase y sale, ¿sí? Acá tengo prisma, paso del prisma al aire, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo lo giro a esto? Miren acá. Le voy a pedir que me muestre la normal. Miren acá abajo donde puedo seleccionar acá para las herramientas. Le puedo pedir que me muestre los reflejados, que yo por lo general esto les digo que no lo toqueteen porque se les hacen un lío. Sí pídanle la normal, ¿ven? ¿Por qué me dio todas esas normales? Me dio una normal acá, una normal acá, una normal ahí. Porque cada vez que yo me acerco a una interfase tengo que volver a definir la normal. Miren la primera interfase acá. El rayo, una vez que la atraviesa, ¿se desvía o no? Pasa No, derecho. porque es la normal, digamos. Bien, eso porque incide sobre la normal. Si yo lo giro, de acá me lo agarran acá de este cuadradito y lo giran. ¿Ven cómo cambió la normal? Cambió la normal y ahora sí se desvía. Viene con una dirección y después se quiebra. Después llega a otra interfase y acá ¿qué pasó? Miren la diferencia de eso con eso. Miren acá, atiendan. Vamos de nuevo. Tengo un haz de luz incidente, ¿sí? Desde acá del láser. Toca una interfase que tiene una normal N1, ¿sí? Como no incide sobre la normal, se va a quebrar, se va a desviar. Va a viajar dentro del prisma, va a llegar a la segunda interfase, tengo que definir otra normal porque cambié de interfase, y sale del prisma hacia afuera. O sea que en el recorrido total atravesó dos interfaces. ¿Y acá qué pasó? En esta interfase, ¿qué pasó? Ocurre la reflexión. Lo Bien, crítico. la reflexión total interna. ¿Cómo me doy cuenta que está ocurriendo la reflexión total interna? Porque el rayo no puede atravesar la interfase. Toca la interfase. ¿Qué es lo que yo esperaría una vez que tocó la interfase? Que salga, como salía acá. Esperen, ahí. Lo que yo espero es que salga, ¿ven? El rayo toca la interfase y sale. Acá no, ¿ven? No la puede atravesar. Hasta acá sale. Y aquí ya no puede. Entonces, en esta cara está ocurriendo el fenómeno de reflexión total interna. Es cuando el rayo queda atrapado dentro o sea, toca la interfase, queda atrapado, no puede salir y rebota como si tuviera un espejo, ¿sí? Aquí es como si acá hubiera un espejo plano. Por eso les digo, después vengan acá y le van agregando cosas y van cambiando a ver qué pasaría si aumento el índice de refracción o lo disminuyo, le cambian la forma al prisma, lo ponen lo van probando, ¿sí? Supónganse que ahora quiero otro prisma ahí y este no. Quiero ver qué pasa si fuera rectangular o cuadrado. Entonces van probando acá con las configuraciones que le da la simulación, ¿sí? Esto es un simulador de experimentos reales. O sea que esto tranquilamente, si yo tuviera el láser y tuviera las piezas de acrílico, podría hacerlo de manera, o sea, manual. O sea, un simulador de un experimento de óptica. Hay varias de estas cosas que se pueden hacer en el laboratorio presencial, pero recuerden que nosotros no lo vamos a poder hacer porque somos un montón y tenemos poco tiempo, ¿sí? Lo que no les puse acá, y no me acuerdo si lo tengo en la filmina o en el resumen, déjenme que lo revise, es la ecuación de Snell, cómo queda modificada una vez que tengo el fenómeno de reflexión total. A ver si lo tengo, no me acuerdo. Sí lo tengo. Acá está. Cuando yo tengo el fenómeno de reflexión total interna, esperen que se me fue el lápiz.
Este rayo es el incidente. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que lo hago incidir desde abajo ahora. Rebota y se refleja, ¿sí? El refractado no puede atravesar la interfase. Vamos a considerar que queda retenido, ¿sí? Este va a ser mi haz refractado, queda retenido en la interfase, no lo deja pasar la interfase. ¿Qué ángulo forma ese rayo? El refractado que no puede atravesar la interfase con la normal. ¿Qué ángulo forma? Acá. 90. 90. En el fenómeno de reflexión total interna, ese ángulo siempre vale 90. O sea, ya es un dato que lo tengo de antemano, ¿sí? Entonces yo ya sé que esta parte de la ecuación de Snell vale 90. El refractado vale 90, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuánto vale el seno de 90? Seno de 1. 90 vale 1. 1. O sea que todo el factor, cuando tengo reflexión total, todo el factor seno de 90 se convierte en 1. O sea que esto ya sé que vale 1. Todo este factor vale 1. 1 por N2 es N2, ¿sí? Yo puedo despejar de esta ecuación de Snell modificándola el ángulo crítico, ¿sí? Porque probablemente lo que les pidan en este tipo de ejercicios es el ángulo crítico, o sea, el mínimo ángulo con el cual debe incidir el haz de luz para observar el fenómeno de reflexión total interna. Entonces, ¿qué voy a hacer si es que veo que ocurre el fenómeno? Trabajo con la ecuación de Snell normal, la que habíamos visto, pero le pongo 90 acá. Y ya sé que el seno de 90 vale 1. Repito de nuevo, ejercicios prácticos lo van a hacer con el profe. Profe, Yo no me voy a detener mucho acá, pero sí tienen ejemplos que les he dejado en la filmina y en el resumen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me estaba preguntando algo? ¿y podrías repetir de vuelta esa parte de por qué? De los 90. Sí. Mira, espero que borro un poquito porque ya me quedo muy... Ay, esperen. Acá. Este rayo, no sé si lo ven ahí, en línea punteada, sería la representación del refractado que no puede atravesar la interfase. Está la interfase y ese rayo punteado es el refractado, ¿sí? Cuando está ocurriendo el fenómeno de reflexión total, el ángulo que se forma entre el refractado y la normal siempre vale 90. O sea, si yo veo un ejercicio donde tengo dos sustancias, una interfase y el rayo de luz no puede pasar, o sea, no atraviesa la interfase, automáticamente tengo que darme cuenta de que está ocurriendo el fenómeno de reflexión total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la ecuación de Snell, pero sabiendo que este ángulo vale 90. Siempre vale 90 para el fenómeno de reflexión total interna. Entonces, cuando yo me venga acá, en mi ecuación de Snell, directamente a θ2 le voy a asignar el valor 90. ¿Sí? Ya sé de antemano que ese ángulo vale 90, sé que el seno de 90 vale 1. De ahí van a poder despejar lo que les pide el ejercicio. La mayoría de los ejercicios de este tipo les pide cuánto vale el ángulo crítico. ¿Sí? Pero les podrían pedir, por ejemplo, el índice de refracción, y lo que tienen que hacer es despejar la ecuación, ¿sí? Como les dije, ya lo van a ver en un ratito con el profe. ¿Estamos? Ok, gracias, profe. Y hasta ahí con lo que es ley de Snell. Estamos ajustadísimos. Son las 10:07, tenemos una hora. Vamos con espejo y con lentes, ¿sí? Vuelvo acá de nuevo yo. Vamos a ver espejos y lentes ahora. Espejo voy a tratar de darlo completo y lentes yo les dejé un resumen, ¿sí? Si no llegamos a terminar con lentes, no es tan complicado, ¿sí? Lo pueden estudiar solitos. Pero vamos a intentar de llegar con todos los temas. Voy a ir a buscar ahora lo de espejos esféricos. Yo tengo solamente espejos esféricos, probablemente con el profe, creo que hay uno o dos ejercicios de plano, ¿sí? No sé si lo van a ver con él o no, pero bueno, voy con esféricos, que es un poquito más complicado. Esperen que no me dejen compartir. Díganme ahí si lo están viendo, por favor. Sí. Bien, espejos esféricos, ¿sí?
Vamos rapidito, ¿qué es lo más importante de acá? Que sepan reconocer los tipos de imágenes que puede formar un espejo esférico, ¿sí? Es muy importante eso, ahí les voy a ir contando también qué tipo de preguntas pueden entrar en este tema, ¿sí? Hay cosas que por ahí ya las han visto y por eso las paso así rápido. ¿Por qué se llama? Profe, no lo vemos. Estoy ahí en la filmina donde les estoy mostrando un dibujito de un espejo. ¿Lo ven o no? Poco real, dice. ¿El convexo dice? Sí, sí, se ve, profe. Sí, espejos convexos, dice. Bien. Convexo dice que está mal. Este es Sí, cóncavo. convexo. No, cóncavo. Convexo. No, entonces, profe, tiene que compartir Viendo la la pantalla. filmina. Sí, se ve mal. Dice convexo. Salgo de acá. Espejo cóncavo. Ahí arriba dice cóncavo, ¿sí? ¿Puede ser o no? Ahora Sí, sí, ahora profe. sí. Ahora sí. Sí, ahí está. Bien, espejos cóncavos, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de espejos esféricos, los cóncavos y los convexos, ¿sí? Se llaman esféricos porque son una porción de una esfera, ¿sí? Entonces yo agarro una esfera, una pelota finamente pulida, ¿sí? Y me puedo mirar en la parte interna o en la parte externa de esa pelota, ¿sí? Entonces, se llama esférico por eso, porque es el pedacito de una esfera, ¿sí? Espejos cóncavos. La superficie reflectora va a ser la cara interna de la esfera. Me voy a mirar en la parte interna. Voy de nuevo, ¿sí? Yo me puedo mirar en la parte interna de la esfera, acá, acá se encuentra la persona, me estoy mirando en la parte interna de la esfera, o me puedo mirar en la parte externa de la esfera. ¿Ven la diferencia entre cóncavo y convexo? Son dos tipos de espejos esféricos, dependiendo de dónde me mire, va a ser cóncavo o convexo, ¿sí? Vamos a empezar con los cóncavos, con los primeros. Características de este tipo de espejos. Este tipo de espejos tienen focos reales, ¿sí? ¿Qué es un foco real en óptica? Un foco real en óptica es, se han hecho el práctico de laboratorio, hacían incidir una familia de haces de luz paralelos entre sí, esos haces de luz rebotaban en el espejo y todos convergían o se dirigían hacia un punto común, ¿sí? O sea, rebotan del espejo y se cortan en un punto común. Yo lo estoy viendo eso, ese foco es real, ¿sí? Entonces, recuerden esto, ¿sí? Espejo cóncavo, me voy a mirar dentro de la superficie de la esfera y el foco de los espejos cóncavos es un foco real. Ahí vamos a ver del simulador cómo se formaría ese foco real. Importante reconocer las partes del espejo, esto sí es importante. Para poder reconocer las partes que forman ese espejo, yo voy a ubicar todos los elementos del espejo en un eje óptico, ¿sí? En una línea que me va a servir como referencia para poder ubicar todos los elementos del espejo. Lo primero que les voy a mostrar, que vamos a marcar, es el centro del espejo, ¿sí? Acá tengo el centro del espejo. Desde el centro a una distancia R, denominada radio, lo que voy a hacer en el plano para poderlo graficar es trazar un arco de circunferencia. Si lo hacen con un compás, le va a quedar mejor. A la hora de graficar es muy importante que tengan el compás, porque si no los rayos no se van a cortar como deberían, ¿sí? Entonces voy de nuevo. El eje óptico me sirve como referencia, ubico el centro a una distancia R, dibujo con un compás, un arco de circunferencia me representa mi espejo, ¿sí? Hay un lugar importante acá, en este punto, donde fíjense que el espejo corta el eje óptico. ¿Lo ven ahí en rojo? El espejo va a cortar el eje óptico. Ese punto se llama vértice y es un punto importantísimo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, todos los elementos que yo definí, que ubiqué acá sobre el eje óptico, los tengo definidos abajo. Centro de curvatura, radio de curvatura, vértice del espejo, ¿sí? Son los elementos con los que vamos a trabajar. A una distancia F, voy a ubicar el foco. Ahí en la siguiente filmina ya van a aparecer qué significa F, qué significa F minúscula y qué significa F mayor, ¿sí? A una distancia F del vértice se encuentra el foco del espejo.
Y a una distancia P voy a colocar el objeto. ¿Se acuerdan de estos nombres? Probablemente los hayan visto como con esa misma nomenclatura o los hayan visto como S y Q. Ahí vamos de nuevo dependiendo del libro, ¿sí? Yo utilizo la nomenclatura con la que trabaja la guía de trabajos prácticos. Entonces, a P lo voy a llamar distancia objeto, ¿sí? Lo voy a llamar P. ¿Alguien lo vio distinto con otro nombre? Puede ser que hayan visto S y S', pero es lo mismo, ¿sí? Acá les terminé de definir los parámetros que faltaban. El foco, la distancia focal y la distancia objeto, ¿sí? Importante, este valor F, este segmento, se encuentra justo a la mitad del radio. ¿Ven acá? Les copié esa ecuación. La distancia focal F es igual a la mitad del radio. Y a propósito les puse el signo más. La distancia focal en espejos cóncavos va a ser siempre positiva, ¿sí? ¿Qué significa positivo en óptica? Vamos a asignarle signos, los valores positivos van a ser valores reales, ¿sí? Lo que significa el positivo acá es que el foco en un espejo cóncavo es real, ¿sí? Eso quiere decir. O sea, acuérdense, en óptica, chicos, los signos son importantes. Si ustedes hacen todo el procedimiento bien, pero le erraron a los signos, no se cuenta nada del ejercicio, ¿sí? Así que es muy importante que recuerden esto. Entonces, espejo cóncavo, tengo un centro, tengo un radio de curvatura, justo a la mitad del centro se ubica el foco, es un foco real, por lo tanto esa distancia focal F va a ser positiva siempre, ¿sí? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Recordaban algo de esto? No, son los elementos de un espejo. Sí, profe. Bien, profe. Cualquier duda me detienen, ¿sí? Yo sigo avanzando, pero ustedes me detienen. ¿Hay una Profe, ecuación? Sí, te escucho. la F minúscula era distancia focal, ¿no? ¿O era al revés, con la F mayúscula? Mire, tenemos mayúsculas acá sobre el eje óptico, el punto se llama foco, es la F mayúscula. Y la F es el segmento, es la distancia focal. O sea, uno es un Ahí está, ahí punto, está. otro es un Eso. segmento. Lo mismo que con el centro y el radio, ¿sí? El centro es el punto y el radio es la distancia. Acá aprovecho que volvimos a esta filmina. Yo les había dicho hace un ratito que el vértice era súper importante. Ese valor, ese punto identificado acá, súper importante. ¿Por qué creen que es tan importante? Miren el gráfico. ¿Qué creen que lo hace tan importante? Miren todos los parámetros que ubiqué. F, R, P, todos están referidos a quién. Miren la El línea vértice. al vértice. Todos los parámetros con los que vamos a trabajar en las ecuaciones de espejos toman el vértice como referencia para medirlos. Entonces es muy importante tener identificado el vértice, ¿sí? Acá voy a trabajar con ecuaciones. Acá tengo una ecuación que es una ecuación general y la que más me gusta a mí es la que voy a recuadrar abajo. Es la misma que la que está arriba, ¿sí? O sea, una es consecuencia de la otra. ¿Se acuerdan que dijimos que la distancia focal era R sobre 2? Bueno, acá está esa relación. Son análogas, ¿sí? Pueden trabajar con cualquiera de las dos. A mí, por costumbre, me gusta la que recuadré. Me dice que hay una relación entre la distancia focal, la distancia del objeto y la distancia a la que se va a formar la imagen. La distancia donde se va a formar la imagen se llama Q, ¿sí? Quiere decir que están relacionados esos puntos, ¿sí? Mediante esta ecuación que les estoy mostrando acá. ¿Estamos? Vamos a ir rapidito. Me imagino que todos están familiarizados con esa expresión. Lo único raro puede ser que acá hayan trabajado con S y S', pero es lo mismo, ¿sí? Distancia objeto, distancia imagen. ¿Qué era la distancia objeto? La distancia objeto es el lugar donde yo me voy a poner enfrente del espejo. Recuérdense que yo me coloco frente al espejo para formar una imagen, ¿sí? Dependiendo si yo me coloco más cerca o más lejos del espejo, voy a formar diferentes tipos de imágenes. Entonces, la distancia a la que yo me ubico del espejo es la distancia P, ¿sí? La distancia focal depende del radio del espejo. No es lo mismo tener un espejo con un radio más grande que con un radio más chico. Lo único que no tengo representado acá en esta filmina es la distancia de imagen, ¿sí? No tengo representado Q porque dependiendo de la posición del objeto es el lugar donde se va a formar la imagen, ¿sí?
Esto sí es muy importante saber definir la naturaleza de una imagen. Naturaleza de la imagen quiere decir las características que va a tener la imagen formada, ¿sí? Esto sí, por favor, miren, es la filmina número 6 de espejos. Pónganlo como muy importante. Esta reglita de signos las tienen que saber, chicos. La distancia imagen, Q, es el lugar donde se va a formar la imagen. La imagen se puede formar dentro del espejo o fuera del espejo, ¿sí? El valor Q va a tomar valores positivos para las imágenes reales. Yo les había dicho, ya se los dije recién, se los vuelvo a repetir. Los parámetros F, que es la distancia focal, Q, que es la distancia imagen, pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Van a ser positivos cuando sean reales y van a ser negativos cuando sean virtuales, ¿sí? Q es una distancia positiva cuando la imagen es real. ¿Cuándo la imagen va a ser real? Cuando se forma fuera del espejo, ¿sí? Se formó fuera del espejo y yo la voy a poder atrapar en una pantalla, la voy a capturar en una pantalla. Esto era muy lindo verlo en el práctico de laboratorio. Ustedes están acostumbrados a ver imágenes virtuales en espejos. El espejo plano que miran ustedes en su casa, su imagen, su reflejo parece que está adentro del espejo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la imagen está dentro del espejo, es una imagen virtual. Y ese valor de Q va a ser negativo, ¿sí? La imagen va a ser virtual y la imagen pareciera encontrarse dentro del espejo, ¿sí? Esto es importante. Si la imagen salió del espejo y la puedo atrapar con una pantalla, la imagen es real y Q es positivo. Si la imagen queda atrapada dentro del espejo, la imagen es virtual y Q es negativa. La distancia de imagen es negativa, ¿sí? ¿Hasta ahí sí o no? ¿Se acordaban algo de esto? Voy muy rápido. ¿A qué se refiere con capturarla en una pantalla? Esto lo vemos en los prácticos de laboratorio presenciales. Vos mirás el espejo y adentro del espejo no está la imagen. O sea, el espejo sigue, o sea, está vacío. Pero si vos pones una pantalla, es así. Tienen el espejo, ponen el objeto, ¿sí? Mirá acá dentro del espejo y no hay nada. O sea, se ve el color del espejo plateado, no se ve nada. Pero si vos tomás una pantalla y la colocás acá al frente, una pantalla, ¿sí? Ves que la imagen está formada ahí. O sea, por fuera del espejo, no adentro del espejo. La imagen se forma fuera del espejo. Yo no la voy a ver a la imagen hasta que no coloque una pantalla para atraparla. O sea, se proyectó hacia afuera. Los rayos de luz del objeto llegan al espejo y en vez de formar una imagen virtual dentro del espejo, la forman afuera. Voy a ver si les puedo hacer una grabación. Tengo que hacer un práctico de laboratorio de óptica. Voy a ver si lo puedo grabar en video para que lo vean. Es como muy abstracto lo que les estoy contando hasta que lo ven. Cuando lo ven en un práctico de laboratorio, ahí terminan de entender que las imágenes pueden salir del espejo, ¿sí? Salen proyectadas hacia afuera y las capturamos en una pantalla, porque no quedan acá adentro. Una imagen virtual, ustedes tienen el espejo, colocan el objeto delante del espejo y la imagen se forma acá. O sea, yo la veo la imagen adentro del espejo. Pero esa es una imagen virtual, ¿sí? Porque parece que está dentro del espejo. Las imágenes reales no están dentro del espejo, sino que están fuera del espejo. Y para poderlas visualizar necesito sí o sí colocar una pantalla. Una pantalla me refiero a cualquier cosa, por ejemplo, un lienzo o en un proyector. La imagen que forma un proyector sobre la pantalla es una imagen real, ¿sí? Salió fuera del proyector y yo la atrapé en la pantalla. ¿Se dan cuenta? Sí, Esta es gracias. un poquito más abstracta, lamentablemente. Ay, como que hice esto, quiero borrar y no me deja. Espera, porque yo tachoneé mucho. Ahí está. Ahí vamos a ver con el simulador, a ver si les queda un poquito más claro esto de la formación de imágenes. Terminamos de definir los parámetros de los espejos y ya vamos a ver si vemos un poquito ahí con el simulador.
Miren, otro parámetro que no les había mencionado, pero probablemente lo recuerden, es el aumento lineal o aumento lateral o magnificación, ¿sí? Que era el cociente entre la distancia imagen y la distancia objeto, ¿sí? Con ese signo menos que es de fórmula, no me lo tengo que olvidar, ¿sí? El valor del aumento me podía dar mayor que 1 o menor que 1, el valor absoluto del aumento, ¿sí? Dependiendo de su valor, vamos a tener imágenes amplificadas o imágenes reducidas. ¿Qué quiere decir amplificadas? Yo me miro al espejo y me veo más grande de lo que soy en realidad, ¿sí? Esa es una imagen amplificada. En cambio, si me miro al espejo y me veo más pequeña de lo que soy en realidad, mi imagen está reducida, ¿sí? Pero para saber si la imagen está amplificada o reducida, lo que yo observo es el valor absoluto. ¿Qué quiere decir valor absoluto? El valor absoluto de 2 es 2, ¿estamos? Y el valor absoluto de menos 2 también es 2. ¿Se acuerdan de eso? Las barras de valor absoluto que representaban. Es el valor Sí, numérico profe. sin signo, ¿sí? Entonces, para saber si está amplificada o reducida, lo que voy a mirar es el valor absoluto. Eso me va a decir si la imagen está más grande o más chica. ¿Qué representa, por ejemplo, un valor absoluto igual a 2? Quiere decir que la imagen está duplicada. Duplicada quiere decir que es 2 veces más grande que el objeto, ¿sí? El objeto que yo coloqué mide 1 centímetro, la imagen va a medir 2 centímetros, ¿me siguen? Entonces, cuando yo tengo un valor absoluto igual a 2, quiere decir duplicada. Supónganse que tuvieran el módulo de 1/3, que el aumento les hubiera dado 1/3, ¿sí? Esto, el valor absoluto de 1/3 es 1/3. ¿Qué significa esto? 1/3 es 0,33, ¿sí? Quiere decir que la imagen es más chiquitita, está reducida ¿a cuánto? A la tercera parte, es 3 veces más chica, ¿sí? Entonces, dependiendo del módulo del aumento lineal, yo voy a tener imágenes amplificadas o reducidas. Esto cobra valor cuando lo empiezan a usar en ejercicios, ¿sí? Así que ya cuando lo vean con ejercitación numérica, le van a empezar a encontrar un poquito más de sentido, ¿sí? Otra información importante que me da el aumento lineal, este parámetro, es si la imagen está derecha o invertida, ¿sí? Las imágenes derechas, yo me miro al espejo, me miro al espejo, ¿sí? Y estoy de pie. Me veo así como estoy parada de pie. Las invertidas, yo me miro al espejo y estoy al revés, estoy de cabeza, tengo las patas para arriba. Eso quiere decir invertida, ¿sí? Entonces, dependiendo del signo del aumento, la imagen que voy a formar de mí misma va a estar parada o dada vuelta, ¿sí? Dependiendo del signo del aumento lineal. Entonces, estas filminas importantes tienen que saber manejar los signos, cuándo es positiva, cuándo es negativa Q, M, qué significa un aumento positivo, un aumento negativo, qué significa un aumento mayor que uno, menor que uno. Esto es importante, ¿sí? Después vamos a hacer como una consulta en algún momento fuera del horario de clase si quieren y lo vemos con ejemplos, ¿sí? Profe, perdón, si el valor absoluto de M era 2, quiere decir que la imagen estaba duplicada. Duplicada. Si vale 10, Ok, quiere decir que es 10 veces más grande. ok, O sea, gracias. este parámetro es muy importante porque me da una idea del tamaño de la imagen. Me habla sobre la relación de tamaños. Si yo les digo que m vale 1/2, ¿qué les estoy queriendo decir? Que m vale 0,5. La imagen, ¿cómo va a ser? En tamaño. Reducida a la mitad. La mitad, ¿ven? Está reducida a la mitad. Si m vale 3, triplicada, 3 veces más grande, ¿sí? Entonces me tengo que familiarizar con ese parámetro. Bueno, acá les coloqué un ejercicio, como les dije recién, no me voy a detener mucho porque esto lo van a ver un poco en el profe. Quedan en las filminas a modo de ejemplo los ejercicios, ¿sí? Entonces los dejo ahí y después la parte gráfica, esto sí lo vemos, lo vamos a ver ahora conmigo. Pero no lo voy a ver desde acá. Eh, Se los voy a mostrar desde un resumen a ver si lo dejé. No, no lo dejé a mano. Lo vemos, a ver, lo muestro desde ahí del ejercicio. Así que no, es muy difícil dar conceptos sin mostrar ejercicios, chicos. Por cuestión de tiempo, como que me tengo que acotar mucho, pero es muy difícil no detenerme.
¿Qué hora es? Déjame que ver. Profe, Sí, te escucho. en el chat preguntan si con estudiantes de las filminas están o faltaría complementar con otros libros. Yo les dejé las filminas y les voy dejando como si fuera un resumen. El resumen ese más las filminas, ¿sí? Más de eso no. No, porque no tenemos tiempo para profundizar más que eso. Sí les voy a dejar el libro por si ustedes después quieren ver o profundizar por su lado, ¿sí? Por su parte. Miren, lo muestro rapidísimo para ir directamente a la parte gráfica, que es la parte que me interesa ahora. Dice, una varilla se coloca a 60 centímetros de un espejo cóncavo de distancia focal, de 20 centímetros de distancia focal. Determinar la posición, el tamaño, la naturaleza de la imagen, y después me pide que trace los rayos principales para localizar la imagen, ¿sí? El objeto que voy a colocar delante del espejo es la varilla. La distancia a la que lo voy a colocar es 60 centímetros, es la distancia objeto, ¿sí? Me dice que el espejo es cóncavo y que tiene una distancia focal de 20 centímetros. O sea que ahí en ese primer renglón yo ya conozco la distancia objeto y la distancia focal, ¿sí? Mi ecuación general para espejos me decía que había una relación entre la distancia focal, la distancia objeto y la distancia imagen, ¿sí? 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Eso es lo que me dice la ecuación. Y después vimos que había una segunda ecuación que me generaba un nuevo parámetro que era el aumento lineal, que era igual al cociente entre Q y P, el negativo del cociente entre Q y P. O sea que acá tengo dos ecuaciones, las dos ecuaciones que vimos para espejo, ¿sí? Conozco F, conozco P. ¿Qué puedo hacer con la ecuación 1? Puedo despejar el valor de Q. ¿Qué representaba Q? Q representa el lugar donde se va a formar la imagen. Es la distancia a donde se va a formar la imagen. Y ese parámetro me va a brindar información del tipo de imagen, si es real o virtual, ¿sí? Entonces, reemplazo en esa ecuación y calculo. Esto está hecho en la filmina anterior. A ver, acá. Cuidado, una sola recomendación les hago cuando usen esta ecuación. No inviertan, les encanta invertirla. ¿Ustedes creen que si fuera tan fácil invertirla directamente no hubieran invertido y hubieran puesto que F es igual a P más Q? ¿No creen que hubiera sido más fácil escribirla así a la ecuación si es que se pudiera invertir? No se puede invertir porque la potencia no es distributiva en la suma. Entonces, ojo, no me inviertan la expresión, reemplazo los valores, fíjense que acá despejé 1 sobre 60, la fracción la pasé restando, hago la resta de fracciones y acá recién voy a poder invertir para calcular Q, ¿sí? ¿Por qué acá sí y acá no? Porque acá tengo una suma. No puedo invertir en las fracciones cuando hay una suma. Cuando ya me deshice de la suma, me quedó un término de cada lado, ahí ya pueden dar vuelta las fracciones sin miedo porque no se van a confundir, ¿sí? Esto lo van a ver seguramente con el profe ahora. Pero voy rápido. O sea, tengo la distancia objeto, tengo la distancia focal, a partir de la ecuación 1 puedo calcular la distancia imagen. Ojo con la parte aritmética, con la forma en la que despejo la ecuación. No puedo invertir las fracciones cuando tengo sumas o restas, ¿sí? Puedo calcular el aumento lineal también porque conozco P y conozco Q. Entonces, obtuve un valor de Q positivo, ¿sí? O sea que la imagen es real. Y cuando calculé N me quedó negativa, quiere decir que la imagen está invertida, y me quedó reducida, porque me dio 0,5, ¿sí? Pase rapidísimo, seguramente lo van a hacer con el profe hoy. Quiero ir a la parte gráfica, que es lo que sí les tengo que mostrar, porque dentro del desarrollo teórico está la construcción del gráfico, la formación de imágenes por el método gráfico, ¿sí? Les muestro esto y después esto está bien detalladito en el resumen que les dejé, no filmina, sino resumen. Ahí ya les voy a mostrar en el aula virtual dónde lo van a encontrar. Para poder graficar en óptica, ustedes necesitan conocer la distancia focal, el radio y la distancia objeto. Teniendo esos valores, ya pueden construir un gráfico, ¿sí? Entonces, repito, para graficar en un espejo necesito la distancia focal, el radio y la distancia objeto, ¿sí? Voy a empezar graficando el eje óptico. Siempre lo primero que se traza es esa línea de referencia, ¿sí? Y lo voy a fragmentar en partes iguales.
El tamaño de los fragmentos no importa, pero tienen que ser iguales. Entonces yo voy a dividir en segmentos todos del mismo tamaño, ¿sí? ¿Ven? Eso fue lo que hice ahí, fragmenté. No me importa, uy, se me fue. No me importa el tamaño del segmento, pero sí tienen que ser del mismo tamaño. En un punto cualquiera, ¿sí? Voy a ubicar el centro y le voy a asignar una escala. Miren, yo acá les puse que cada segmento vale 10 centímetros, ¿sí? Porque se me ocurrió. Yo tengo que elegir cuánto vale cada uno de los segmentos en lo que dividí mi eje óptico. Pero a la hora de elegir, tengo que ser estratégico, ¿sí? Tengo que buscar una equivalencia que me abarque los tres valores. Si yo voy de 10 en 10, en algún momento llego a 20. En algún momento llego a 40 y en algún momento llego a 60. ¿Me siguen? ¿Podría haber ido de 5 en 5? También. ¿Podría haber ido de 20 en 20? También, ¿sí? La escala que yo elijo para darle valor a los segmentos acá que dividí el eje óptico tiene que contener de manera fácil estos tres valores, ¿sí? Entonces yo hago valer a cada segmento 10 centímetros. Ubico el centro, ¿sí? ¿A qué distancia voy a graficar el arco de circunferencia que va a representar mi espejo? El radio me dice que vale 40. Entonces, ¿cuántos segmentos tengo que abarcar? 10, 20, 30, 40. Abro el compás, esa distancia, y dibujo el espejo, ¿sí? ¿Dónde se va a ubicar el foco? El foco me dice que se va a ubicar a 20. ¿A 20 centímetros de dónde? A ver si se acuerdan lo que les dije al principio. ¿Desde dónde mido 20 centímetros? El vértice. Desde el vértice, ¿sí? Entonces desde acá voy a contar 1, 2, y acá voy a ubicar el foco. ¿Y el objeto? ¿Cuántos segmentos voy a tener que abarcar y desde dónde los voy a medir? Desde el vértice. ¿Cuántos cuentan? 6. 6, desde el vértice. O sea que el objeto me va a quedar acá. Entonces no importa el tamaño del segmento, sí importa la escala que yo le dé, ¿sí? Podría haber trabajado con 5, podría haber trabajado con 20. Mi escala tiene que ser estratégica para abarcar estos valores de manera fácil. Si yo hubiera ido de 3 en 3, imagínense, me hubiera sido re difícil ubicar el 20, el 40, me hubiera sido complicado, solamente hubiera podido ubicar fácil el 60. Entonces voy buscando una escala que me permita graficar de manera fácil, ¿sí? Acá lo tengo todo ya marcado bien prolijito, coloco el objeto, ¿sí? Todo lo que les voy a contar ahora está escrito y está escrito con colores. O sea, dice rayo azul, rayo rojo, rayo verde, ¿sí? Voy a trazar 3 rayos notables. O sea, se llaman rayos notables porque viajan siempre en la misma dirección y se reflejan siempre con la misma dirección. Entonces me van a permitir construir de manera fácil la imagen. Mi primer rayo notable, miren, mi objeto lo coloqué acá a la distancia P, que equivalía a 6 segmentos, 60 centímetros del vértice, ¿sí? La altura que le doy al objeto, la que ustedes quieran. Yo le puedo dar al objeto la altura que quiera, pero siempre voy a tomar la precaución de que me quede más chico que el espejo. O sea, no voy a hacer un objeto así altísimo para que se me salga del espejo. No, le voy a dar la altura que yo quiero, siempre y cuando quede contenido dentro del tamaño del espejo, ¿sí? O sea, pueden darle la altura que quieran. Todos los rayos van a salir de la punta objeto, van a salir de acá de la punta de la flecha, ¿sí? El primer rayo, miren lo que va a hacer. Va a pasar por el foco. Miren, tengo la punta del objeto, tengo el foco. Voy a unir esos dos puntos con una regla. Ese va a ser mi primer rayo incidente, ¿sí? Pasa por el foco, toca el espejo, ¿y qué va a hacer acá? Una vez que tocó el espejo, se va a desviar. ¿Cómo se va a desviar? ¿De Paralelo. forma paralela? Exactamente, paralelo al eje óptico. Entonces pasa por el foco y después rebota paralelo al eje óptico. ¿Lo ven? Siempre sale de la punta del objeto. Recuerden que al objeto le di la altura que yo quise, ¿sí? Lo hago pasar por el foco, rebota y vuelve paralelo. Ese es mi primer rayo notable, ¿sí? Mi segundo rayo notable va a ser el camino inverso. Este, acuérdense que era foco paralelo. El otro va a ser al revés, paralelo foco, ¿sí? Lo voy a sacar de la punta del objeto, lo voy a hacer incidir paralelo al eje óptico, y cuando toque el espejo se va a reflejar. ¿Cómo se va a reflejar? Pasando por el foco. Miren, acá
Los rayos reflejados, los que rebotaron del espejo, se están cortando en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? El reflejado verde y el reflejado azul, los que tocaron el espejo y rebotaron, ya se cortan en un punto, ¿sí? Me falta un tercer rayo. El tercer rayo ahí depende del profe. Yo me acostumbré a trabajar con el centro y no con el vértice. Hay profes que usan el vértice, hay profes que usan el centro. A mí me gusta, porque me parece más fácil el centro. Sale del objeto, pasa por el centro, ese es el incidente. Sale del objeto, pasa por el centro. Toca el espejo, ¿y por dónde se refleja? ¿O cómo se refleja? Volviendo por el mismo camino. O sea, va y vuelve por el mismo camino. O sea, este tocó acá y volvió por el mismo camino. O sea, va y viene por la misma trayectoria. Y quiero que observen los rayos reflejados, los que rebotaron. Todos se cortan en un punto en común, ¿sí? ¿Qué va a pasar en ese punto en común? Profe, Sí, ¿puedo explicar el rojo de vuelta? el rojo de nuevo, vamos otra vez. Yo no trabajo, porque por ahí ya vienen ustedes con una información previa de otros cursos. Yo no trabajo con el vértice, hay otros profes que los han hecho trabajar con el vértice, ¿sí? Yo acá, el tercer rayo, el que voy a usar para desempatar, lo saco de la punta del objeto, lo hago pasar por el centro, o sea, yo ahí con la regla voy a unir el objeto y el centro, ¿sí? Ese rayo va a tocar el espejo, sale del objeto, pasa por el centro, toca el espejo. Y cuando regrese va a volver por el mismo camino. Por eso que no lo van a ver dibujado, porque fue y volvió por el mismo camino. O sea, el que está rebotando así. Acá el verde rebotó y pasó por el foco, acá el azul rebotó y se volvió paralelo al eje óptico, acá el rojo rebotó y volvió sobre sí mismo, ¿sí? O sea que no tengo dos, sino uno solo. Uno que va y uno que vuelve por el mismo camino, ¿sí? En este punto donde se cortan, donde se intersectan los tres rayos reflejados, se va a formar la imagen. ¿Qué es lo que yo voy a tener acá? Voy a tener el parámetro Q. ¿Se acuerdan que no lo habíamos graficado antes? Yo no lo había graficado antes. Ahí se va a formar la imagen, ¿sí? En ese punto. ¿Cómo hago para formar la imagen? Voy a hacer una flechita desde el eje óptico hasta esa intersección y miren las características de esa imagen. Si yo la comparo con el objeto, ¿qué puedo decir a primera vista? ¿Es más grande o es más chica la imagen? Más chica. Más chica, o sea que ya sé que está reducida. ¿Qué quería decir que la imagen estuviera reducida? Que el módulo de M, yo ya sé de antemano que el módulo de M para que la imagen esté reducida tiene que ser menor que 1. O sea, eso lo tengo que comprobar analíticamente. ¿Sí? Me tiene que dar menor que 1. Después, la imagen. Mire, la flecha objeto apunta hacia arriba. La flecha imagen, ¿está invertida o derecha? Miren hacia dónde apunta. Mi intersección me quedó abajo, la flecha está apuntando hacia abajo, está invertida. ¿Qué quiere decir que esté invertida? Que el aumento lineal es negativo. ¿Sí? ¿Qué otras cosas puedo sacar acá? ¿Qué otra conclusión puedo sacar del gráfico? ¿La imagen es real o es virtual? 1. Está fuera del espejo. O sea, este es el espejo. Esto es adentro del espejo y esto es fuera del espejo. ¿La imagen se formó dentro o fuera del espejo? Fuera. Fuera. ¿Sí? Esto es adentro. Esperen, adentro. Entonces el lado que está contrario al objeto en espejos es adentro del espejo. Y el lado que está del lado del objeto es fuera. ¿Sí? La imagen se ha formado fuera, o sea que yo ya sé que la imagen va a ser real. Otra forma de darme cuenta que la imagen es real es que todos los rayos que rebotaron se cortaron. Si todos los rayos reflejados se cortan, ¿sí? La imagen es real. ¿Qué quiere decir que la imagen es real? Que el parámetro Q, la distancia Q, es positiva. O sea, yo ya sé del gráfico estos tres valores. Y eso lo tienen que saber. Se tienen que saber dar cuenta las características de la imagen solo viendo un gráfico. ¿Qué tipo de imagen Profe, es? Sí, me confundí una cosa. ¿Por qué el valor absoluto de M es menor que 1? ¿De dónde sacaron la información? tiene que ver con el tamaño. Vos fíjate que Mm, el objeto es más grande que la imagen, ¿sí? bueno, Para que esto ocurra, el aumento lineal tiene que ser menor que 1. Quiere decir que la imagen está reducida, ¿sí?
Si la imagen es más chiquita que el objeto, Claro, significa que es menos que 1. exactamente. Bueno, gracias. Vamos al simulador, les muestro ahí qué pasaría. Miren acá, antes que salgamos, dónde está colocado el objeto. Tengo el vértice, tengo el foco, tengo el centro. El objeto quedó detrás del centro. ¿Se van a acordar de eso? El objeto quedó detrás del centro. Detrás del centro formó una imagen real, reducida e invertida. ¿Estamos de acuerdo? Lo coloqué detrás del centro. ¿Puedo colocarlo en otro lugar? Sí, me puedo acercar al centro, me puedo poner entre el centro y el foco, lo puedo poner delante del foco. ¿Y la imagen que se forma va a ser la misma? La respuesta es no, ¿sí? Las características de la imagen van a ir cambiando en función de dónde esté colocado el objeto, ¿sí? Entonces, esto sí, les voy a pedir por favor que lo intenten, porque le van a ir encontrando sentido a medida que lo vayan practicando, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir de nuevo el simulador que vimos recién, pero para lentes. Voy a salir de acá, me voy, perdón, para lentes y espejos. ¿Ven la pantalla que dice lente y espejo? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bien. Voy a elegir espejos, ¿sí? Porque estamos trabajando con espejos. Entonces me voy a la parte de espejos. Acá les detallo, para que quede acá en la grabación, qué es lo que van a hacer. Miren, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el modelo de objeto con una flecha. Entonces me voy acá y lo voy a cambiar por una flecha, ¿sí? Yo les había dicho que trataran en lo posible de reducir, o sea, de trabajar con objetos que entraran dentro del tamaño del espejo, ¿sí? Para que lo puedan graficar después cuando le toque hacerlo manual. Donde dice rayos, no me voy a fijar en los marginales, voy a tildar principales, porque los que estamos aprendiendo a graficar nosotros son los rayos notables, los principales. Si no, no van a saber qué les está graficando. Entonces, recuerden, selecciono acá el objeto que sea la flechita, porque es la forma en la que lo vamos a trabajar. Selecciono rayos principales, ¿sí? Acá puedo modificar el radio de curvatura del espejo, lo puedo hacer más grande o más chico, ¿sí? Y le voy a pedir que me muestre las etiquetas. Etiquetas quiere decir los puntos, ¿sí? Me va a mostrar miren, me muestra el foco, me muestra el espejo, me muestra dónde está el objeto, ¿sí? Miren, acá tengo el foco del espejo. ¿Se acuerdan que el foco estaba ubicado a la mitad del radio, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo el objeto lo coloco delante del foco? ¿Qué pasa con la imagen? ¿Es virtual? Es virtual. A ver, porque me quedó como muy... Ahí está. Me queda como chiquitito acá el espejo. Tendría que ser más grande. A ver, vamos a ver si me lo puede... A ver, lo vamos a tocar un poquitito para obligarlo que quede... Ahí está. Miren acá, cuando el objeto está delante del foco, la imagen que forma es virtual. Se formó dentro del espejo, ¿sí? Pero si yo el objeto lo coloco detrás del foco, la imagen que forma es real. Se forma del lado de afuera. Acá no me está dejando correrlo como para mostrarles más a la izquierda o a la derecha, no sé por qué. Pero dependiendo del lugar donde yo coloque, bueno, ahí lo estamos viendo. Dependiendo del lugar donde yo coloque el objeto, voy a formar imágenes reales o imágenes virtuales. Acá están los tres rayos que vimos recién. El paralelo que pasa por el foco. Este que está acá lo usa con el vértice, que es el que yo no uso. Y el otro es el foco que se vuelve después paralelo, el que pasa por el foco y después rebota paralelo. El del vértice incide y rebota con el mismo ángulo, el que usa el vértice. Acá no les está mostrando el centro. Si yo quisiera localizar el centro, tengo que ubicarlo al doble del foco. El centro andaría por acá más o menos. Pero bueno, esto es como para que lo utilicen y vean qué pasa a medida que voy cambiando de posición con el objeto, ¿sí? ¿Dónde tiene que estar el objeto para formar una imagen virtual en este tipo de espejos? Entonces, tiene que estar delante del foco. ¿Dónde tiene que estar si quiero una imagen real? Detrás del foco. Y si está en el foco, ¿qué pasa? Miren los rayos acá. Estos que están con línea de puntos son la imagen. prolongación de los reflejados. Miren los reflejados. Acá el reflejado y acá tengo otro reflejado. Son paralelos. No se cortan. Quiere decir que cuando lo coloco en el foco no produce imagen, ¿sí? No se va a generar una imagen. Tengo que estar un poquitín por delante o un poquitín por detrás
Ahí ya los rayos dejan de ser paralelos y en algún momento se van a cortar. No les voy a mostrar acá lo que es imágenes virtuales, se los voy a mostrar con convexo. Lo vemos ahora con espejo convexo, a ver qué hacemos si los rayos no se cortan del lado real, ¿sí? Acá en este caso tengo el lado real del lado del objeto, acá, ¿sí? Y fíjense que los rayos reflejados no se están cortando. Entonces, ¿qué hago? Me proyecto al lado virtual y del lado virtual sí se van a cortar. Acá, ¿ven? Del lado virtual se cortan, la imagen es virtual. No tengo tiempo para mostrárselo con cóncavo, sí está en el resumen que les dejé, está bien explicadito, traté de dejárselo lo más detallado posible. Después revísenlo. Ahora les muestro convexo y cómo se cortarían los rayos en el caso de que la imagen que se forme sea virtual y no real. No vamos a leer con lentes, sí le va a quedar pendiente a ustedes, entonces leer la parte de lentes, ¿sí? Voy a tratar de ir más rápido la próxima vez, pero es como que siento que si voy muy rápido ya los pierdo mucho. Esperen que no se me fue Profe, Sí, te escucho. preguntan en el chat hasta qué unidad toma el primer parcial. Hasta la unidad 4 seguro tenemos que llegar, probablemente también pueda entrar la 5, pero la unidad 4 seguro. Gracias por irme pasando el parte de las consultas porque no lo estoy viendo. Por eso que le digo que si tienen No, sin problema. preguntas. Gracias. Dale. Me hizo un lío de todo, tengo abierto un montón de pestañas. Quiero compartirles ahora convexo, así ya terminamos con esta parte de espejos. Bueno, acá también les dejé otra ejercitación. Ahí ya estoy en la filmina nuevamente, ¿sí? Les dejé ejercitaciones con ejemplos en la filmina y también las tienen en el PDF que les cargué en el aula virtual, ¿sí? Por favor, después revísenlo a eso. Si queda duda, me contactan ahí. Háganme acordar que les pase mi teléfono antes de que terminemos la clase ahora. Miren la diferencia que hay entre un convexo y un cóncavo, ¿no? No sé, profe. ¿Perdón? ¿No lo están viendo? Ahí No. tiene que ver espejo. Sí se ve Está viendo espejos usted. convexos, ¿Qué está dice. viendo usted? Sí, dice espejo convexo, pero ¿qué está viendo usted? ¿Está La viendo filmina. el PowerPoint? Bien, ahí yo estoy viendo espejo convexo, ya como presentado. Sí, Ah, entonces entonces, sí. ¿Qué dice sí, ejemplo sí. 1? No, no dice Ah, ejemplo. entonces no. Se ve la filmina sin reproducir, profe, la filmina número 19. Ujú. Ay, esperen que salga porque no sé cómo se hace. Estoy apurada y es peor. Ahí, la número 13 dice abajo. Ahora sí. Bien, 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 bien. Espejo convexo. ¿Qué va a cambiar en espejo convexo? Ahora la superficie reflectora es la cara externa de la esfera. Me voy a mirar, pero del lado de afuera, ¿sí? El foco en espejos convexos es virtual. Esa es una de las principales diferencias que vamos a tener con cóncavo a la hora de resolver ejercicios. Foco virtual. ¿Qué habíamos dicho con respecto a lo que era real y lo que era virtual en óptica? ¿Qué consecuencia va a tener que ese foco sea virtual? Que la distancia focal, ¿cómo esperan que sea? ¿Negativa? Negativa, ¿sí? Acuérdense que todo lo que es virtual en óptica adopta valores negativos, la distancia focal y la distancia de imagen, ¿sí? ¿Por qué es virtual el foco de un espejo convexo? Si yo hago incidir muchos haces paralelos entre sí, o tengo muchos láseres todos paralelos entre sí, inciden, van a tocar el espejo y van a rebotar, ¿sí? Se van a abrir como si fueran abanicos los láseres reflejados, pero si yo los prolongo hacia atrás, es como si todos convergieran en el mismo punto. El foco es virtual porque no lo estoy viendo, pero lo puedo obtener a partir de la proyección de los rayos reflejados. O sea, los reflejados son estos que están acá, ¿sí? Tocaron el espejo y rebotaron. Se abren como abanicos, ¿se dan cuenta que son como un abanico ahí? Pero si yo los estiro hacia atrás,
todos se cortan en el mismo punto, o sea que convergen en un punto común y ese foco es virtual, está dentro del espejo. Esa es otra forma de darme cuenta de lo que es real y virtual, si está dentro o fuera del espejo. Entonces ahí tengo un foco virtual, mi principal diferencia. Los elementos son los mismos que los de espejo cóncavo. Tengo un centro, a partir del centro, a una distancia R, voy a dibujar el espejo. Miren la diferencia, que ahora en vez de dibujarlo hacia la derecha, lo tengo que hacer hacia la izquierda porque mi objeto va a estar acá, tiene que mirarse en la cara externa, ¿sí? Voy a ubicar el vértice. Acá me quedó desfasado el R, tendría que ser un poquitín más chiquitito esa flecha. Desde el vértice, justo a la mitad, voy a ubicar el foco, ¿se acuerdan? Igual que en cóncavo, pero ahora todo me está quedando del lado de adentro del espejo, porque es virtual, ¿sí? Y fuera del espejo, a una distancia P, voy a ubicar el objeto. No, lo dejé un poquitín más lejos, ahí lo... Esperen porque me quedó una marca que no quiero. Ahí está. Y fuera del espejo, a una distancia P, voy a tener el objeto, ¿sí? Entonces, repito de nuevo, ¿cómo me doy cuenta que estoy con un espejo convexo? Porque ahora me estoy mirando de la parte de afuera, ¿sí? El foco va a ser virtual. Miren, dense cuenta que el foco me quedó ahora dentro del espejo. Antes estaba afuera y era real. Ahora está dentro y es virtual. Como consecuencia les había contado que la distancia focal va a ser negativa. Esto es importantísimo. Esto, por favor, chicos, recuádrenlo, remárquenlo. La distancia focal en un convexo va a ser negativa, ¿sí? Negativa esa distancia focal. Si a mí me dan como dato la distancia focal de un espejo convexo, tiene que ir negativa, ¿sí? No me tengo que olvidar del signo menos porque si no va a estar mal. Todos los demás parámetros son análogos, se tienen el mismo nombre y se miden todos a partir del vértice, ¿sí? O sea, voy rápido porque es todo lo mismo. Lo único que cambié es que ahora mi superficie reflector es la cara externa de la esfera. Miren las ecuaciones. Ecuación con la que voy a trabajar para espejos convexos. Es la misma que la de cóncavo, ¿sí? ¿Qué creen que va a ser diferente en esa ecuación si es exactamente igual? ¿Qué va a cambiar que va a ser fundamental a la hora del cálculo? El signo. Esta Que la distancia distancia focal es focal, negativa. bien, esa distancia focal cuando yo reemplace en la fórmula va a ser negativa. Eso va a hacer que cambie el signo de este término. Pero no le pongo el signo menos en la fórmula. Cuando voy a reemplazar el valor ahí, recién va el signo, ¿sí? Así no hacen macana y no van pisando los signos, ponen dos veces el mismo signo menos. La dejo como está, pero me acuerdo que si me dan como dato la distancia focal, va negativa. Y si me la piden calcular, me tiene que dar negativa, ¿sí? El aumento lineal exactamente igual, miren la misma ecuación, igual, 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 eso no cambia. Y las características de la imagen, lo mismo, puede ser real o virtual, perdón, la imagen, nos fijamos en el signo de Q para saber si era real o virtual, en el aumento lineal, en el módulo para saber si era ampliada o reducida, y en el signo para saber si era derecha o invertida. La ventaja de los convexos es que la distancia imagen Q siempre es negativa. En los cóncavos puede ser positiva o negativa, en el convexo siempre va a ser virtual la imagen. Esto también lo tienen que saber. Espejo convexo, la imagen siempre virtual. Siempre va a estar reducida, por lo que el módulo de M tiene que ser menor que 1. Y siempre va a estar derecha, por lo que el módulo, perdón, el signo de M siempre va a ser positivo. O sea, los convexos no me pueden producir imágenes reales, no me pueden producir imágenes ampliadas y no pueden producir imágenes invertidas. No lo pueden hacer. Entonces ténganlo en cuenta, sepan que el cóncavo sí, pero el convexo no. El cóncavo me puede producir muchos tipos de imágenes dependiendo de la posición del objeto. El convexo siempre me va a dar el mismo tipo de imagen. Virtual, derecha y reducida. ¿Sí? Entonces esto también, márquenlo como importante, tienen que saber que solamente puede producir ese tipo de imágenes. ¿Sí? Entonces me voy a mirar en un espejo convexo y lo que voy a ver va a ser mi imagen más pequeña, de menor tamaño, y me voy a ver en el espejo. Acuérdense que la virtual es cuando yo me veo en el espejo. Esa imagen es virtual porque yo me estoy viendo ahí adentro. Si yo no veo nada ahí adentro, es porque la imagen es real y salió fuera. ¿Y cómo hago para atraparla? Tengo que poner una pantalla.
¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, que nos quedan 5 minutos, nos deben quedar. 2 minutos nos quedan. Vemos rápido el gráfico para convexo y ya le cuento al profe que no llegué con lentes. eh, si él llegará a darles todo eso o directamente quedará para que lo lean. Miren, voy rapidito con el gráfico. ¿Se acuerdan cómo empecé el gráfico de cóncavo? Empezamos con el eje óptico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo dividimos en partes iguales y que el tamaño de los segmentos no importaba, pero sí importaba la escala? Bueno, miren, para poder graficar yo necesito la distancia focal, el radio y la distancia objeto. No me importa, eso vamos a graficarlo suponiendo que son datos. No me importa cómo resolver el ejercicio, pero tenemos esos tres valores. La distancia focal es negativa porque es un convexo. El radio es el doble. Acuérdense que el radio siempre está al doble de la distancia focal. O sea que si yo multiplico 3,75 por 2 me da 7,5. Y el objeto me dice el ejercicio que lo coloqué a 15 centímetros. Entonces, tengo que dividir el eje óptico en partes iguales y tengo que elegir una escala. Ese 3,75 me hace como la escala re difícil. O sea, ¿cómo ubico un 3,75? Bueno, como dato, tengan en cuenta que de los tres números que yo necesito para graficar, distancia focal, radio, distancia objeto, prueben siempre con el más chiquito de los tres. El más chiquito de los tres suele ser siempre la escala óptima, ¿sí? Miren, 3,75 por 2 me da 7,5. Y 3,75 por 4 me da 15. O sea que si yo divido cada segmento en 3,75, es una buena escala. También podrían haber ido de 1 en 1 o podrían haber ido de 2 en 2 y tantear más o menos por dónde anda el 3,75 y el 7,5. Pero fíjense que este valor es una buena escala, ¿sí? Entonces, cada segmento para mí vale 3,75. Voy a colocar en un punto cualquiera el centro, ¿sí? Y ahora hacia la izquierda tengo que graficar el radio, ¿sí? ¿A qué distancia se encuentra el radio? Se encuentra a 7,5. Si cada segmento vale 3,75, yo necesito dos segmentos para juntar 7,5. Entonces, a dos segmentos del centro voy a graficar el espejo, ¿sí? Acá voy a tener el vértice. El vértice me va a servir para ubicar el objeto. El objeto tiene que estar a 15 centímetros del vértice, ¿sí? ¿Cuántos segmentos necesito para ubicar el espejo? El objeto, perdón. Necesito 4. 375 más 375 más 375 más 375, ahí sumé 15, medido desde el vértice, ¿sí? Y una vez que ya tengo ubicados esos puntos, tengo la distancia objeto, tengo el centro, me falta el foco, que lo voy a localizar acá. El foco está a 3,75 negativos, quiere decir que está adentro del espejo. Desde el vértice, un segmento equivale a 3,75. Van como van, los perdí ya, se entiende más o menos lo que estoy haciendo. Dividí en partes iguales el eje óptico, elegí una escala que me contuviera estos tres valores, probé con el 3,75 que es el más bajito, y me da que todos los demás números que tengo que ubicar son múltiplos, o sea que me sirven, ¿sí? Lo primero que dibujo es el centro, dibujé el espejo, tracé el vértice, desde el vértice medí 4 segmentos para llegar a 15, que es la distancia objeto, del lado real, porque está fuera del espejo, y 3,75 del lado virtual hacia adentro del espejo ubico el foco, ¿sí? Voy a trazar los rayos notables, son parecidos a los que ya vimos. Acuérdense que era foco paralelo, paralelo foco y centro, son los que yo les mostré, ¿sí? Miren, el primero sale de la punta del objeto, al objeto lo dibujo del tamaño que yo quiera, ¿sí? Lo podría haber hecho más chiquito también, no pasa nada, ¿sí? Siempre y cuando no me quede más grande que el espejo. Sale del objeto paralelo al eje óptico, toca el espejo y va a rebotar. Acuérdense que el espejo refleja. ¿Cómo va a rebotar? Va a rebotar como si viniera del foco. Yo voy a poner la regla entre esos dos puntos que estoy marcando. El punto que está en el foco y el punto donde toqué acá con el rayo. Voy a poner la regla acá y lo voy a hacer desviar el rayo como si viniera del foco. Se rebotó, no pasó para acá. Uso esa línea de referencia para saber que es como si viniera del foco, ¿sí?
Mi segundo rayo notable va a ser el camino parecido, pero al revés. Va a buscar el foco, pero en el camino se va a encontrar con el espejo. Miren. Busca el foco. Uy. Acá está. Busca el foco, pero en el camino se encuentra con el espejo y rebota. ¿Cómo rebota? Paralelo al eje óptico, ¿sí? Acá va queriendo llegar al foco, pero no puede llegar al foco porque el espejo le cambia la dirección. Se rebota paralelo al eje óptico. Y el tercero va a buscar el centro, ¿sí? Quiere llegar al centro, pero en el medio se encuentra con el espejo y el espejo lo rebota, volviéndolo por el mismo camino por el que vino, ¿sí? Entonces, ubiquen los tres rayos reflejados, el reflejado azul, el reflejado verde y el reflejado rojo que volvió por el mismo camino. Del lado real, ¿esos rayos se van a cortar alguna vez? Los reflejados del lado real, ¿se pueden cortar? Fíjense que se van abriendo. No se van a poder cortar, ¿sí? Cuando los rayos no se cortan del lado real, lo que yo voy a hacer va a ser prolongarlos hacia atrás. O sea, yo los voy a estirar a los reflejados hacia atrás, hacia el lado virtual, y voy a ver si del lado virtual sí se cortan. Y efectivamente del lado virtual se intersectan, ¿sí? Entonces la imagen que se va a producir va a quedar dentro del espejo, va a ser virtual. Si yo la miro ahí, va a quedar bien chiquitita. A ver, miren, ahí quedó la imagen bien pequeñita. En comparación del objeto está reducida. Y si la miro, la flechita me quedó hacia arriba. Está derecha. Imagen virtual, reducida y derecha. Es el único tipo de imágenes que puede formar este tipo de espejos. ¿Sí? Chicos, son Profe, las 5. Ya no les puedo seguir demorando porque tienen un pequeño recreo antes de pasar a la parte práctica. ¿Qué me Buenos quedó días, ¿cómo va pendiente de hoy? Natalia? Ahí los escucho. Antes de que me vaya, ¿qué me quedó pendiente? Vayan al aula virtual, hay una carpetita. En la carpeta van a ver filminas, que son las que yo usé hoy, y van a ver otros PDF que son resúmenes, ¿sí? Les queda el resumen de lentes para que ustedes lo lean. Lo vamos a repasar la primera parte de la clase que viene, como para que no quede así sin desarrollar, y ya la semana que viene tenemos que arrancar con cinemática. Así que eso les voy a pedir, por favor, lean la parte de lentes, y ahora el lunes, martes, les cargo lo de cinemática, se le pueden dar una miradita también, ¿sí? Voy a cortar acá la grabación, Buenos días, Nati. segundito, Nati, un ratito Nati, ¿me más. escuchas?